tardes a todos, yo soy Sandra y os vengo a hablar de La náusea, que es el proyecto editorial que hice como trabajo de final de grado. Vale, para empezar nos preguntamos qué es la náusea. Un poco ya ha introducido, hablaremos de ansiedad, pero es un poco más una emoción derivada de una crisis existencial o de una necesidad de cambio personal, ¿no? Entonces es como esta sensación que lo va invadiendo todo, poco a poco, hasta que todo es náusea. Y entonces nos vemos obligados al cambio y obligados a la reflexión interna y a la introspección. Esta idea, el título, proviene del libro con el mismo título, del existencialista Sartre, que habla también de una emoción que conduce al protagonista, lo obliga, digamos, a una reflexión interna que le deriva de mucho trabajo, ¿no? Entonces quise partir de esta idea y yo me pregunté, vale, ¿cómo puedo hablar de una emoción tan abstracta, ¿no? Entonces, en palabras de Carl Rogers, pues lo más personal es lo más universal. Es decir, que yo para hablar de una emoción tan genérica, tan universal, lo mejor que podía hacer era hablar desde mi propia experiencia, digamos, y desde cómo yo he vivido una crisis similar, ¿no? Para hacer un poco lo que es el esqueleto de este libro, pues me basé en el modelo de Kübler-Ross, que es el modelo en las fases de duelo, los que conocemos actualmente, ¿no? Porque el duelo al final es también un proceso de adaptación al cambio, que al final es un poco la estructura de lo mismo que yo estoy hablando. Las fases del duelo, pues vemos que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Como vemos aquí, realmente hay como si fueran 3 picos. Entonces yo decidí englobar todo esto en 3 fases, más que en 5. Estas 3 las he englobado como negación, la segunda, que sería la depresión, yo la he llamado confrontación y la última, aceptación. Vale, entonces teniendo ya esta estructura, ¿cómo podía yo comunicar este proceso en un proyecto editorial, ¿no? Pues lo más importante para un proyecto editorial era generar el texto. Para el texto pensé, teniendo en cuenta que yo quería hablar un poco desde una perspectiva personal, que siempre fuese la voz de una misma persona, de la persona que está viviendo esta experiencia. Entonces, como tendré 3 fases, quería que esta voz fuese un poco diferente para cada una de las fases, para tener así un poco diferenciación, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas 3 fases a nivel de texto? Pues la negación, realmente estamos en el mundo exterior, pero hay esta náusea que nos está todo el rato llevando hacia adentro y hacia el mundo de las ideas. Entonces, ahí es el exterior, pero con una cierta interferencia de la mente. La confrontación, que es todo el mundo emocional, ya es algo que lidiamos a nivel interno y ya sucede completamente en el mundo de las emociones. Y por último, la aceptación, cuando ya hemos gestionado estas emociones, digamos, pasa a exteriorizarlo en forma de una conversación tomando un café con una amiga. Este mismo proceso sucede con las imágenes. Para la fase 1 tenemos estas imágenes que son, como vemos, del mundo real, pero hay este recorte que es como dentro del mundo real hay algo que nos está sacando, hay estas interferencias de la náusea. La fase 2, como he dicho, que ya no estamos en el mundo real, sino que estamos totalmente en el mundo de las ideas, tenemos ilustraciones porque vemos una interpretación del mundo real, no el mundo como tal. Entonces decidí utilizar la ilustración con una cierta distorsión. Y por último, ya cuando entramos en la fase de aceptación, vemos imágenes reales a color, que ya es un poco lo bonito de lo cotidiano, un mundo que ya no da tanto miedo, ¿no? Para hablar de la ansiedad quise que estuviese en todos los detalles del proyecto, por lo tanto, para la tipografía decidí utilizar una serifa que fuese más bien, que tuviese esta sensación, ¿no? Como de apretado, de agobio. Entonces cogí esta serifa que es como algo más cercano, pero a la vez agobiante por lo condensada, ¿no? Para el formato, un poco en la misma línea, decidí hacer un libro que fuese pequeñito y que fuese más bien apretado, porque así además me daba la oportunidad de hacer un libro que fuese más gordo y por lo tanto al tener el libro en las manos es como más impactante, ¿no? Más la ansiedad directamente en las manos. En la maquetación sucede lo mismo. Cada una de estas fases está subdividido en emociones más concretas. Entonces, en cada inicio de estas emociones hay una pequeña descripción, porque así también informamos a la vez que entretenemos, ¿no? Entonces, en la fase 1 lo que vemos es un poco un caos. Vemos que están desordenadas, no tienen como una graella concreta, las imágenes y el texto se solapan y además aparece esta manchita amarilla que representaría la náusea, que conforme vamos avanzando en esta fase, la mancha va creciendo, la náusea va creciendo hasta que al final todo es náusea y entramos en la fase 2,
que todo es amarillo porque estamos dentro de esta náusea. Sigue estando ordenado, sigue siendo caótico, estamos aún gestionando, por lo tanto tenemos aún esto, pero ahora digamos que lo estamos mirando de cara, estamos gestionando y entendiendo. Por último, en la fase 3 hemos podido como ordenar estas ideas, por lo tanto se ordena el texto, ahora ya tenemos el texto justificado y además las imágenes ya no tapan el texto, sino que se van intercalando y acompañan, digamos, todo el texto, siendo simplemente cotidianas, tranquilas. Otro de los elementos que acompaña este libro son textos encartados. Cogí textos de otros artistas que hablasen de emociones similares a las que voy hablando yo a lo largo del libro. Entonces encontramos estos textos a lo largo de todo el libro. Por lo tanto, hay otros artistas que nos hablan de lo mismo, que nos van acompañando a lo largo de todo el libro, un poco dando esta herramienta de no estás solo en este proceso, siempre habrá otra persona que haya pasado por lo mismo y yo en el mismo proceso te acompaño de otras voces. Entre fase y fase había unas ciertas transiciones que yo pensé que, ya que todo era como muy emocional, muy personal, quería que las transiciones fuese totalmente distinto, que no fuese nada personal, sino que fuese algo muy genérico y que tuviese este rollo como médico, de, vale, vamos a mirar el cuerpo para que el lector él mismo se mire sus propios síntomas y con qué se reconoce a nivel de ansiedad, ¿no? Entonces esta era un poco mi referencia de algo como muy médico que tiene este rollo de desgastado porque se ha ido copiando y acaba con este desgaste porque al final es siempre igual, ¿no? Entonces, entre fase 1 y fase 2 tenemos síntomas de la ansiedad. Como entramos en la náusea, vemos un poco pues falta de aire, falta de apetito, contracturas, sudoración, temblores, lo que son un poco síntomas tal cual, antes de entrar. Y luego, entre fase 2, entre confrontación y aceptación, como queremos salir de la náusea e ir como a la calma, tenemos técnicas de relajación. Entonces tendríamos, pues, por ejemplo, la respiración, técnicas de mindfulness y rutina saludable, entre otras cosas. Lo que es ya el exterior del libro, quería que, al ser lo primero que te encuentras, que fuese algo como que tuviese mucho impacto. Entonces, estas serían portada y contraportada. La portada impacta mucho porque solo es el título en sí, mucho espacio en blanco, te obliga a mirar hacia allí, y la contraportada impacta por lo contrario, está súper lleno de texto y también como que es sobrecogedor, ¿no? De alguna manera. Este libro va acompañado de otros elementos, que al final quería como generar un universo entero, ¿no? Ya que el proyecto se llama La náusea, que remite pues al vómito, ¿no? Pues teníamos estas bolsas de mareo, como las de los aviones, que generé también unas ilustraciones como instrucciones de uso. Igual que en el otro habían como instrucciones de pues, cómo relajarse, pues aquí tenemos junto al libro estas bolsas de vómito, ¿no? Digamos. Además, hice también como una cinta para crear un packaging que lo englobara, que todo le diera un poquito más de cohesión. El proceso también me parecía como muy importante, porque como estamos hablando de un proceso de sanación, quería hacer énfasis en el proceso, que se notara el proceso como está hecho. Por ello, todas las piezas las hice yo manualmente, utilicé pues, la serigrafía y la encuadernación decidí hacerla yo, también a mano, y que además la encuadernación fuese un cosido rústico visto, con un hilo negro que fuese súper claro que esto está cosido a mano y por lo tanto vieses el proceso mientras estás consumiendo este libro, ¿no? Entonces, lo que tendríamos al final, este es el libro desplegado, que además como las páginas de la fase 2 son amarillas, nos dan esta franja de un amarillo que es como el peligro, el impacto, ¿no? Este libro va pues envuelto en un plástico de burbujas, con una cuerda y junto con las bolsas que he explicado antes, van dentro de una caja que tiene como un aviso para público sensible. Esta caja iba envuelta en una cinta, en la cinta que os he mencionado, y junto con la memoria, que también hice una encuadernación vista para que fuese coherente con todo, dentro de otra caja que iba aquí pues con una pegatina también como si fuese de envío, haciendo un poquito toda esta gráfica de paquetería. Vale. Con este packaging, como habéis visto, hay mucho caja dentro de caja. Quería hacer un poco como si fuera una metáfora de cómo es este proceso en sí. En el momento en el que tú dices, vale, necesito hacer un cambio, por ejemplo, entramos en terapia, es un momento en el que tengo que hacer una serie de trabajo que va a ser forzoso, pero una vez como que lo he hecho, en el momento en que lo he rasgado todo y lo he abierto todo, no hay vuelta atrás. Ahora tenemos que mirarlo, lo tenemos de frente y después de abrir un montón de capas, pues tenemos el tocho que es este libro y lo tenemos que mirar de frente porque no hay más. Solo queda seguir adelante y entrar.
Y ya está. Muchas gracias.